Saludos, hoy estudiaremos Jueces capítulos 10 al 12. En el capítulo 10, todo Israel estaba entregado por completo a la adoración de dioses cananeos, o sea, de falsos dioses. El panorama es desolador. Los líderes de Israel no eran lo que Dios quería para su pueblo. Hasta aquí, los líderes eran débiles, con poca entrega al Señor. A excepción de Débora, Gedeón demostró ser débil para guiar al pueblo de Dios. Todo Israel entregado a la idolatría, menos y hombre a quien Dios llenaría de su espíritu llamado Jefté. En el capítulo 12, se nos cuenta la historia de este gran hombre de Dios, Jefté. Jefté vuelve a casa tras liberar a su pueblo de la opresión. Su hija sale corriendo a su encuentro, bailando entusiasmada y tocando la pandereta, pero cuando él la ve, en vez de alegrarse, se rasga las vestiduras. ¿Por qué? ¿No comparte el gozo que siente la muchacha por verle regresar sano y salvo? ¿Qué batalla ganó? ¿De qué guerrero estamos hablando? Su nombre es Jefté, y es uno de los jueces del antiguo Israel. A fin de contestar las demás preguntas y comprender lo que dicho relato significa para nosotros, debemos tener en cuenta los antecedentes de este insólito reencuentro. Jefté vive durante una época de crisis. Los israelitas han abandonado la adoración pura y sirven a los dioses de Sidón, Moab, Amón y Filistea. Por ello, Jehová deja a su pueblo a merced de los amonitas y los filisteos, quienes los oprimen por 18 años. La situación de los habitantes de Galaad, al este del río Jordán, es particularmente angustiosa. Por fin, los israelitas comprenden su error, se arrepienten, buscan la ayuda de Jehová, empiezan a servirle y se deshacen de los dioses extranjeros. Los amonitas acampan en Galaad, y los israelitas se reúnen para hacerles frente. Pero Israel necesita un comandante. Mientras tanto, Jefté tiene sus propios problemas. Sus codiciosos hermanastros lo han expulsado de la casa paterna para poder quedarse con la herencia que le corresponde a él. Por ello, Jefté se marcha a Tob, una región situada al este de Galaad y por ello vulnerable a los ataques de los enemigos de Israel. Se unen a Jefté hombres ociosos. Probablemente aquellos que se habían quedado sin trabajo por culpa de los opresores o que no querían seguir sirviéndoles y se habían rebelado contra ellos. La frase "salían con él" quizás aluda a que lo acompañaban cuando hacía incursiones contra sus hostiles vecinos. Las escrituras llaman a Jefté hombre poderoso y valiente, posiblemente debido a su destreza en el combate. Entonces, ¿quién dirigiría a Israel contra los amonitas? Los hombres de mayor edad de Galaad le ruegan a Jefté: ven, y sirve como comandante nuestro. Si esperan que él acepte de inmediato la oportunidad que le brindan de volver a su propia tierra, se equivocan. Jefté les recuerda: ¿no fueron ustedes los que me odiaron, de modo que me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Y por qué han venido a mí ahora justamente cuando están en angustia? ¡Qué injusticia! Antes lo rechazaron, y ahora vienen a pedirle ayuda. Jefté acepta ser el comandante de Galaad con esta condición: si Jehová abandona a Amón en mi mano, me convertiré en su líder. Una victoria sería prueba del respaldo de Dios, pero Jefté quiere asegurarse de que el pueblo no se aparte de las normas divinas una vez pasada la crisis. Jefté intenta negociar con los amonitas. Envía mensajeros a su rey para averiguar el motivo de la agresión. La respuesta que recibe contiene una acusación: cuando los israelitas salieron de Egipto, ocuparon territorio amonita, y ahora deben devolverlo. Gracias a sus sólidos conocimientos de la historia de Israel, y a diferencia de Gedeón, Jefté refuta hábilmente la acusación de los amonitas. Argumenta que los israelitas no causaron ningún tipo de molestia a Amón, Moab o Edom cuando salieron de Egipto y que, además, Amón no poseía el territorio en disputa en la época del éxodo de Israel. Dicho territorio estaba en manos de los amorreos, pero Dios entregó a su rey Sehón en manos de Israel. Por otra parte, puesto que los israelitas llevan viviendo en el lugar 300 años, ¿por qué no se les ha ocurrido a los amonitas reclamarlo hasta ahora? Jefté se centra también en una de las razones fundamentales del sufrimiento de Israel: ¿quién es el Dios verdadero? ¿Jehová o los dioses del país que Israel ha ocupado? Si Quemos tuviera el más mínimo poder, ¿no lo habría usado para conservar el territorio de sus devotos? Se trata de una lucha entre la religión falsa, defendida por los amonitas, y la adoración verdadera. Por ello, Jefté llega a la siguiente conclusión lógica: que Jehová el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. El rey de Amón no hace caso del mensaje firme de Jefté. El espíritu de Jehová ahora viene sobre Jefté, y él procede a pasar por Galaad y Manasés, seguramente para convocar a la lucha a todos los hombres capacitados.
Como desea fervientemente contar con la guía divina, Jefté hace el siguiente voto a Jehová: si tú sin falta das a los hijos de Amón en mi mano, entonces tiene que suceder que el que venga saliendo, que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, tiene que llegar a ser entonces de Jehová, y tengo que ofrecer a ese como ofrenda quemada. En respuesta, Dios bendice a Jefté permitiéndole tomar 20 ciudades amonitas con una matanza sumamente grande, y así someter a los enemigos de Israel. Cuando Jefté regresa de la batalla, la persona que sale a recibirlo no es otra que su querida hija, la única que tiene. El relato indica: cuando él alcanzó a verla, empezó a rasgar sus prendas de vestir y a decir: ¡ay, hija mía! Realmente has hecho que me doble, y tú misma has llegado a ser causa de mi dolor. Y yo he abierto mi boca a Jehová, y no puedo volverme atrás. También hoy existen cristianos que le hacen votos al Señor. Le prometen a Dios entregarles su corazón y su vida. Le prometen a Dios entregarle aquello que obstaculiza su buena relación con Él, pero sin embargo no lo hacen. Jefté sí cumplió su voto. ¿De verdad piensa Jefté sacrificar a su hija? De ninguna manera. A él no se le ocurriría una cosa así, pues sabe que Jehová detesta los sacrificios humanos, una de las crueles prácticas de los cananeos. No solo actuó el Espíritu Santo sobre Jefté cuando éste hizo su voto, sino que Jehová bendijo también todos sus esfuerzos. Las Escrituras elogian a Jefté por su fe y por el papel que desempeñó en relación con el propósito divino. Por ello, un sacrificio humano, es decir, un asesinato, estaría completamente fuera de lugar. Entonces, ¿en qué pensaba Jefté cuando hizo el voto de ofrecer una persona a Jehová? Evidentemente, Jefté quiso decir que dedicaría a la persona que saliera a su encuentro al servicio exclusivo de Dios. La ley mosaica contemplaba la posibilidad de dedicar personas a Jehová. Por ejemplo, había mujeres que servían en el santuario, quizás sacando agua. Poco se conoce sobre dicho servicio, ni siquiera si era algo habitual. Al parecer, Jefté pensaba en esa labor especial cuando hizo su voto, y su promesa implicaba un servicio permanente. Tanto la hija de Jefté como posteriormente el joven Samuel cooperaron en el cumplimiento de los votos que habían hecho sus padres temerosos de Dios. La hija de Jefté era una leal sierva de Jehová y estaba tan convencida como su padre de que se debía cumplir el voto. Era un gran sacrificio, pues significaba que ella nunca se casaría. Lloraría su virginidad porque todo israelita deseaba tener hijos para conservar el nombre y la herencia familiar. Para Jefté, cumplir su voto significaba perder la compañía de su amada hija única. Pero Jefté sabía en su conciencia que cabía esta posibilidad, que sea su hija la que saliera a recibirle. Para Jefté, entregar al servicio a Dios a su hija, sería enviar un gran mensaje a Israel, ya que sacrificaban a sus hijos a Moloc. Esta fiel doncella no desperdició su vida. Servir todos los días en la casa de Jehová fue una manera excelente, satisfactoria y encomiable de honrar a Dios. Por ello, de año en año las hijas de Israel iban a dar encomio a la hija de Jefté el Galaadita, y sin duda, su padre se alegraba de que ella prestara dicho servicio. Muchos siervos de Dios de la actualidad han decidido emplear su vida en el servicio de tiempo completo como precursores, misioneros, ministros viajantes. Esto quizás signifique no ver a sus seres queridos con tanta frecuencia como desearían. No obstante, tanto a ellos como a sus familias tal servicio sagrado les causa gran felicidad. Se extrañaban los días de Josué, los días de Moisés, donde los hijos eran enseñados en los mandamientos del Señor. Hoy podemos enseñar los mandamientos de Dios a nuestros hijos, para agradar al Señor en todo. Volviendo a los días de Jefté, vemos que muchos israelitas rechazan la guía divina. A pesar de las pruebas de que Jehová está bendiciendo a Jefté, los efraimitas quieren saber por qué no los ha llamado para ir a la batalla, e incluso intentan quemar la casa de Jefté, con él dentro. Jefté les recuerda que él los llamó, pero que ellos no le respondieron. En cualquier caso, Dios ganó la batalla. Están ahora molestos porque los galaaditas no consultaron con ellos cuando seleccionaron a Jefté como comandante. En realidad, la objeción de Efraín denota rebelión contra Jehová, y no queda otra alternativa que pelear con ellos. En la batalla que tiene lugar a continuación, los efraimitas son derrotados. Como no son capaces de pronunciar correctamente la palabra eschibolet, cuando se les pone a prueba, es fácil identificar a los efraimitas fugitivos. En total, 42.000 perecen en el conflicto. Fueron degollados. Qué época más triste en la historia de Israel. Las batallas que ganaron jueces como Otoniel, Barak y Gedeón trajeron paz. Pero en esta ocasión no se habla de paz.
El relato simplemente concluye así. Jefté continuó juzgando a Israel por 6 años, después de lo cual Jefté el Galaadita murió y fue enterrado en su ciudad, en Galaad. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Aunque la vida de Jefté estuvo llena de problemas, él fue fiel a Dios. Este hombre valiente mencionó a Jehová cuando habló con los hombres de mayor edad de Galaad, con los amonitas, con su hija y con los efraimitas, y por supuesto, cuando hizo su voto. Dios bendijo a Jefté por su devoción utilizándolos a él y a su hija para fomentar la adoración pura. En una época en que muchos abandonaron las normas divinas, él se aferró a ellas. Jefté llegó a ser para Dios y para Israel un alivio en medio de tanto caos. Te saluda tu hermano en Cristo, Juan Roberto.